Buenas tardes a todos, siendo las 3:30 de la tarde del día 7 de agosto de 2018, los señores jueces superiores integrantes de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, vamos a dar inicio a la audiencia de apelación de auto que deniega permiso de salida decretado en un impedimento de salida. El tribunal está integrado por los magistrados Susana Castañeda Oxu, Ramiro Salinas Sicha y Oscar Burga Zamora. Conduce la audiencia el magistrado Salinas Sicha. Señora, buenas tardes. En primer término, señora secretaria de cuenta de la acreditación de los jueces procesales. Buenas tardes, señorita presidenta, señores magistrados, partes procesales y público presente. Procedo a dar cuenta de las partes acreditadas en esta sala de audiencias. Por el Ministerio Público se encuentra el doctor Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal titular de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard se encuentra el doctor César Augusto Nakazaki Cerviñón. Interconsulta la doctora Gladys María Vallejo Santamaría. Eso es todo cuanto doy cuenta a usted. Bien, ¿conforme con la acreditación, señor fiscal, señor abogado? Sí, señor director. Muy bien. Bueno, como todos ya tienen conocimiento, es objeto de apelación la resolución número 11 del 30 de julio del año 2018, que resolvió declarar improcedente la solicitud de autorización de viaje formulado por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en investigación preliminar que se le sigue por la comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Esta resolución ha sido objeto de apelación por el abogado defensor. Brevemente vamos a dar cuenta de los agravios. A ver, el abogado defensor en su recurso escrito señala que el juez de investigación preparatoria ha incurrido en error de interpretación de la ley penal al dictar el auto de improcedencia del permiso de salida del país, señalando o argumentando que esta solicitud no estaría prevista en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Asimismo señala que en otro argumento el juez, al aceptar la posibilidad de que esté contenido esta incidencia en el artículo 295 del Código Procesal Penal, lo ha interpretado en forma desfavorable, lo cual afecta los derechos de salud y libertad de su patrocinado. Por lo tanto, solicita que se revoque la resolución venida en grado y se declare procedente el permiso de salida del país del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Señor abogado, se le va a conceder 10 minutos para que fundamente oralmente su recurso. Señor presidente, señores miembros de la sala, señor representante del Ministerio Público. El objeto del recurso de apelación es un auto de improcedencia y no un auto de falta de mérito o desestimación. Como señalamos en el recurso de apelación, en las notas al pie 1 y 2, este recurso de apelación se interpone manteniendo reserva de nuestro cuestionamiento a la legalidad del impedimento de salida de un investigado en diligencias preliminares y señalamos igualmente reserva de discutir el tema de fondo cuando, por la naturaleza del hecho objeto de este pedido, tengamos que reactualizar los pasajes, tengamos que reactualizar la consulta en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, y acreditar con mejor documentación los cuestionamientos de fondo que inapropiadamente se han hecho, pero evidentemente un caso de estas características implica hacerse. Sostenemos el recurso de apelación estrictamente para establecer si el permiso de salida es o no procedente. En otras palabras, si existe el permiso de salida como un componente del impedimento de salida en la legislación procesal penal. Por eso invocamos un error de interpretación en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Entonces, no es para que mi patrocinado salga del país mañana
sino es para que se establezca si tiene derecho o no a la salud y a la libertad de tránsito, y si este derecho puede ser invocado vía un mecanismo de permiso de salida, siendo sujeto no de proceso penal ni de sentencia condenatoria, sino de una investigación preliminar. Nosotros sostenemos que el artículo 295 y en general las reglas del impedimento de salida tienen como un componente al permiso de salida. ¿Por qué? Por la siguiente razón. La medida cautelar de impedimento de salida es restrictiva de la libertad de tránsito. No suprime la libertad de tránsito, la restringe. A diferencia de la pena privativa de libertad o la prisión preventiva que suprimen la libertad ambulatoria, esta es una medida de restricción de derechos. Entonces, el mecanismo para controlar que el derecho a la libertad de tránsito, a desplazarse donde considere la persona, solo está restringido y no está eliminado, es que se considera el mecanismo del permiso de salida. El permiso de salida puede tener dos naturalezas. O se entiende como un componente propiamente del impedimento de salida, o como una suspensión provisional o temporal del impedimento de salida. Y así ha sido recogido siempre y uniformemente por la jurisprudencia peruana. Me atrevería a sostener que los 3 jueces que integran esta sala y el señor fiscal superior, que fue un excelente juez, algún permiso de salida habrán dado en su ejercicio como magistrados. Y pongo ejemplos muy puntuales. He invocado y los he acompañado como anexos al recurso de apelación. He acompañado el caso 109-2011, seguido en la Sala Penal Nacional por delito de desaparición forzada. Y en ese caso estoy acompañando auto de fecha de 2012, 2013, 2014, 2015, 2 veces, donde se concede el permiso de salida por razones laborales. Y para aprovechar el tiempo, para dar 2 ejemplos que es la jurisprudencia y no algunos casos, me permito citar el caso de la Cruz Flores de la Corte Interamericana. En ese caso, en un procedimiento de supervisión de ejecución de sentencia, tipo el caso del presidente Fujimori, en ese caso, la agraviada beneficiada Cruz Flores dice: tengo temor de mi libertad porque estoy sujeta a una comparecencia con restricciones con la causal de no abandonar el lugar sin autorización, y eso podría afectar mi derecho. El Estado peruano responde de la siguiente manera: se trata de un impedimento de salida que forma parte de la comparecencia con restricciones, y en nuestro sistema esa medida restrictiva no impide que se soliciten permisos de salida, por ejemplo, por razones de salud, porque la señora decía: me están tratando en Chile, ¿cómo regreso al Perú? Y si ya no me dejan salir, ya no me puedo curar. Entonces, el Estado peruano oficialmente ha indicado que el permiso de salida existe. Existe en el derecho penal peruano. Y adicionalmente, pongo un ejemplo de la primera versión del subsistema de justicia anticorrupción, que 2 de los 3 magistrados, 3 de los intervinientes, fueron brillantes representantes. La sala de la doctora Inés Vía Bonillo, la doctora Tello y la doctora Piedra, perfectamente como termómetro en este caso, señalan en el incidente 29-2006, habiendo este superior colegiado considerado en reiterada jurisprudencia como causa justificada para atender pretensiones similares, las de trabajo, salud del recurrente, situaciones extremas de familiares cercanos, etc., determina la existencia del permiso de salida. O sea que en el Perú el permiso de salida se aplica como una suspensión temporal al impedimento de salida o como un componente del impedimento de salida es pacífico. Y un argumento adicional: si la comparecencia con restricciones,
el juez en el auto de improcedencia dice en el caso de comparecencia con restricciones es otra cosa. Ahí sí se permite. El artículo 288 dice: las restricciones que el juez puede imponer son las siguientes: la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o una institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. ¿Dónde dice expresamente permiso de salida? Que es el argumento del juez para declarar improcedente. Como no está la frase permiso de salida, no existe. Entonces, señora presidenta, señores jueces superiores, de lo que se trata es de establecer, como señalé al inicio, si en el derecho penal o en el derecho penal, procesal penal peruano, el permiso de salida forma o no parte del impedimento de salida. Y si la jurisprudencia peruana acepta en el impedimento de salida propiamente y en la comparecencia con restricciones, con la restricción concreta, no puede salir de la localidad sin informe, y lo acepta uniformemente, y en ninguno de los dos casos, quizás frente a esta experiencia que no tuve antes, podía esperar que se diga faltan más pruebas, podía esperar que se diga más garantías para que un expresidente pueda abandonar el país. Pero decir que en la ley procesal peruana no existe el permiso de salida no solo es grave para este caso, sino es deslegitimar, si se permite, los casos que diariamente se dan. Señora presidenta, señores jueces superiores, por las consideraciones señaladas, solicitamos se estime el recurso de apelación y se declare fundada la pretensión impugnatoria. Esto es, se revoque la resolución materia del grado y reformándola se declare procedente el permiso de salida con cargo a, en la oportunidad que corresponda, si así lo considere el investigado, por las necesidades de sus temas de salud, pueda fundamentar, primero actualizar los pasajes, pueda actualizar todos los aspectos administrativos que implica una petición de esta naturaleza. Vuelvo a enfatizar, nuestra discusión es de procedencia y no de mérito en esta oportunidad. Bien, la Fiscalía, por igual término. Señor ponente, director de debate, señorita presidenta, señor juez superior. Bueno, efectivamente, a partir de lo escuchado por parte del señor abogado defensor, la discusión tiene que centrarse más en un tema de carácter procedimental que argumentativo respecto a la razonabilidad de un pedido de esta naturaleza. Y ahí tendríamos mucho que decir cuando tendríamos que hacer referencia a la razonabilidad de este pedido. Razonabilidad que desde la perspectiva del Ministerio Público estuvo gravemente cuestionada por una serie de incidencias que viene al caso poner en referencia de este distinguido colegiado, de este honorable colegiado, porque representa además la probabilidad de que un expresidente constitucional de la República podría eventualmente, a partir de un mecanismo que puede estar arropado de alguna argumentación jurídica, propender más bien hacia lo que son los fines consustanciales del aseguramiento de una medida coercitiva de esta naturaleza. Que es una medida coercitiva además que tiene que ser distinguida a partir de una interpretación sistemática a la luz del nuevo ordenamiento procesal penal. No a través de mucha jurisprudencia aportada, pero que ninguna de ellas tiene relación a lo que el juez correctamente en su momento resolvió como una improcedencia absoluta de lo que puede ser un pedido de permiso de salida del país cuando subsista una medida de impedimento de salida como tal. El juez correctamente la argumenta, porque su vinculación con lo que es la reforma procesal penal le da un cariz totalmente diferente a lo que son las argumentaciones de la jurisprudencia aportada por parte del señor abogado. No ha aportado ninguna jurisprudencia con el nuevo Código Procesal Penal porque no lo podría hacer, porque en ese sentido, más bien, los órganos de administración de justicia son unánimes en entender que la medida de impedimento de salida del país no es la misma que se regulaba en el Código de Procedimientos Penales o sus normas alternativas. Se trata de dos modelos consustancialmente diferenciados y como tal, naturalmente, tienen que tener una interpretación sistemática diferente. El impedimento de salida del país está regulado en el artículo 295 del Código
Procesal Penal, concordado además por una serie de normatividades especiales incluidas en la Ley de Criminalidad Organizada y por la Ley 27.379, que son normas complementarias especializadas y que perfectamente pueden caber en una interpretación sistemática del nuevo modelo procesal penal. El impedimento de salida en el Código Procesal Penal tiene una naturaleza de individualidad argumentativa. No tiene una conexidad o codependencia con la medida de comparecencia con restricciones. Es por esa circunstancia de que es posible entenderla desde una perspectiva de individualidad como medida coercitiva, que perfectamente puede aplicar al inicio del proceso penal, es decir, durante las diligencias preliminares, como además es una jurisprudencia unánime de este subsistema. Casos a citar, del señor Horacio Canepa, el caso de la señora Susana Villarán, del propio señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? A partir de esa percepción clara de que estamos hablando que el impedimento de salida es una medida sui generis en el nuevo modelo procesal penal, debemos entenderla como que no es posible que la sistematicemos estrictamente como una vinculación y dependencia que existía en el Código de Procedimientos Penales. Incluso el impedimento de salida tiene tal naturaleza sui generis que puede servir incluso, valga la redundancia, para asegurar testigos. Es decir, no estamos hablando de una medida que únicamente sirva para el aseguramiento de un investigado, sino también para un testigo. Por eso, adicionalmente, requiere una argumentación desvinculada de la comparecencia. Cuando se argumenta actualmente el impedimento de salida, se argumenta, si es que se está formalizando la investigación preparatoria, se argumenta independientemente de la medida coercitiva a solicitarse, por su entidad propia, por la naturaleza propia de los fines de su aseguramiento, que por supuesto tienen que ver con los elementos de convicción razonables que se puedan postular de acuerdo al estadio procesal. Herramienta útil para, por ejemplo, el día de hoy, en casos connotados como el del llamado cuellos blancos de la corrupción, se ha permitido por la Corte Suprema de Justicia de la República que se puedan dictar impedimentos de salida y que se impida que pueda a partir de esta circunstancia aprovecharse esa posibilidad de estar en una etapa preliminar y que eventualmente puedan eludir la acción de la justicia. De tal manera que esa autonomía y esa sistematización se distinguen en el Código Procesal Penal. El impedimento de salida está incluido en el título 6º, diferente a la comparecencia que está incluido en el título 4º y a la prisión preventiva en los títulos anteriores dentro de todos los supuestos de medidas coercitivas que están reguladas en el Código Procesal Penal, concordada con la Ley 27.379. En ese orden de ideas y en ese orden de entender esto como una autonomía, el señor juez correctamente ha construido su argumentación desde la perspectiva de que el impedimento de salida como tal no podría ser controvertido a partir de una medida de suspensión. Tal vez el señor abogado lo que podría hacer alguna referencia es el cese de la medida de impedimento de salida, pero para eso tendría que cuestionar más bien los argumentos que fundaron la razón originaria de por qué el señor Pedro Pablo Kuczynski, el presidente constitucional de la República, se encuentra en este momento con una medida de impedimento de salida del país, porque está en una etapa preliminar y pesan sobre él graves cargos, en este caso de investigaciones que tienen que ver con el ejercicio de actividades anteriores a la presidencia constitucional de la República como tal de lavado de activos. Siempre cabe la reflexión de la necesidad de por qué es que eventualmente se puede solicitar una medida de esta naturaleza. Y si bien es cierto, nos han apartado de la discusión argumentativa de los elementos de convicción, siempre queda instalada en la conciencia colectiva de la ciudadanía y es un deber del Ministerio Público traer a colación si es que eventualmente puede existir algún riesgo de elusión de la justicia. Tenemos el caso de un expresidente constitucional de la República en los Estados Unidos, con todas las dificultades que eso implica en un proceso de extradición. Pregunto, si el expresidente constitucional de la República no está en condiciones de poder atender su salud dentro de los servicios de los cuales él ha sido la máxima magistratura del país, o ha ejercido la máxima magistratura del país,
Eventualmente pueden ponderarse una serie de discusiones respecto al derecho a la vida, pero nada de eso se ha traído a conocimiento previo de lo que ha sido la discusión de estos temas. No perdamos el sentido de la proporcionalidad de lo que en este momento afrontamos y entendamos más bien que las herramientas procesales tienen que interpretarse en orden a los fines de la investigación y su ulterior aseguramiento. Muchas gracias, señor ponente. Pido la palabra. Réplica. A ver, 5 minutos. He utilizado menos de mi tiempo, lo cual pido que tenga en cuenta usted. Bueno, es evidente que una cosa es con guitarra y otra con cajón, como se dice. Cuando recién se dio la prisión preventiva o detención previa, en el Distrito Judicial de Lambayeque se pensaba que no tenían que concurrir los 3 requisitos: prueba suficiente, pena probable y peligro procesal. Y en delitos de incumplimiento de la obligación alimentaria, jueces honestísimas y correctas encontraron un mecanismo interesante para que se pague la pensión de alimentos. Y tiempo después se tuvo que corregir. No es el caso, por cierto, en este momento enfrentar si el impedimento de salida aplica o no en investigación preliminar y cómo debe interpretarse el término imputado, que es el que regula expresamente esta norma. Pero concretamente, ni tampoco el caso del expresidente Alejandro Toledo y cómo los errores, como no dejarlo, por ejemplo, apelar el auto de prisión preventiva, le genera una defensa de extradición, y quisiera ver cómo es que se va a ganar esa extradición, precisamente a partir de errores. El tema es muy concreto. Pide el señor fiscal jurisprudencia actualizada. Bueno, hubiese sido muy interesante que él acompañe alguna jurisprudencia con el código del 2004 donde se niegue el permiso de salida. No existe. Y cuando él dice que nosotros en la jurisprudencia que hemos traído invocamos el código de 1940, olvida que es el Código Procesal de 1991, el que incorpora la comparecencia con restricciones. Y a partir del Código Procesal de 1991 se desarrolló una jurisprudencia en la cual ya había una diferencia entre la comparecencia con restricciones, en la restricción de la prohibición de ausentarse del lugar de residencia del imputado sin autorización del juez, y el impedimento de salida. En ningún momento he señalado que las dos medidas son equivalentes. Teóricamente pueden ser, pero nuestra legislación los separa a partir que se incorpora como un afectado al impedimento de salida, como ha señalado el señor fiscal al testigo. La reflexión va en el siguiente sentido: ¿qué medida cautelar es más gravosa para el ser humano? ¿La comparecencia con restricciones o el impedimento de salida? Como medida cautelar autónoma, la comparecencia con restricciones. ¿Cuál exige un mayor estándar probatorio respecto a los 3 presupuestos? La comparecencia con restricciones. Entonces, si la comparecencia con restricciones, que tiene una entidad dañosa o de afectación a derechos fundamentales mayor y que tiene presupuestos más intensos que el impedimento de salida, admite el permiso de salida, salvo que el señor fiscal tampoco diga que ya no se aplica, que la comparecencia con restricciones, con la restricción que estamos discutiendo, ya no admite tampoco el permiso de salida. Señores jueces superiores, un solo punto y con esto concluyo. De lo que se trata acá no es de hacer especulaciones. Por eso es que no me voy a referir al tema de el dictamen favorable. O sea, teóricamente en el delito de lavado de activos, la posición adversa a la defensa que sostiene la Fiscalía, que sostiene Tomás Saladino Gálvez Villegas y el doctor Pau Carchapa respecto a la absoluta autonomía del delito fuente, sirve para enfrentar los juicios orales de los casos por lavado de activos más importantes, como el caso Sánchez Paredes, donde yo intervengo. Pero es un fiscal, bueno, muy concreto, señora presidenta, pero ha hecho referencias al señor Toledo, al expresidente de la República. No, yo lo que traigo es el contexto que se ha señalado que ese... Lo que queremos es que entienda que réplica, y usted cuando haga la duda del señor fiscal, sean muy puntuales al tema en que ambos abordaron. ¿Está bien? Solamente para señalar, el señor fiscal
hace una referencia al elemento contextual, lo ha hecho y se le ha permitido. Pero bueno, no interesa, finalmente ustedes no se dejan llevar por el contexto. En concreto, señores jueces superiores, insistimos en nuestra posición para precisar 2 puntos. La jurisprudencia que hemos invocado aplica el Código Procesal de 1991. El impedimento de salida es una medida cautelar distinta a la comparecencia con restricciones, por tanto la jurisprudencia es aplicable. No se ha dicho nada respecto a la sentencia de la Corte Interamericana, que recoge una posición oficial del Estado peruano, no para un caso determinado, sino una posición oficial donde el Estado peruano ha dicho que en el derecho procesal penal peruano aplica el permiso de salida. Y en tercer lugar, precisar que todo lo que se permita en la comparecencia con restricciones es perfectamente aplicable al impedimento de salida en una investigación preliminar por la mayor gravosidad de los derechos afectados y por los mayores presupuestos materiales que exige una comparecencia con restricciones respecto a un impedimento de salida. Bien, ¿duplica? Señor, solamente ser breve. Nosotros no podemos traer ninguna jurisprudencia porque nosotros no somos los impugnantes. Nosotros venimos a responder a los argumentos planteados por quien eventualmente no se siente conforme con la decisión del juez de primera instancia. Reafirmar lo que se ha dicho. Para nosotros la medida de impedimento de salida del país, planteada en orden a los argumentos que se han escuchado, es una medida absolutamente improcedente de acuerdo a los argumentos planteados por parte del señor juez de primera instancia. Y el del permiso de salida del país, el impedimento de salida como tal, para nosotros tiene una autonomía clara. El señor abogado hace referencia al Código del año 1991. Yo le estoy haciendo referencia al Código Procesal Penal vigente del año 2004 y a la ley 27.379, que también se encuentra vigente en concordancia con la ley de crimen organizado, 30.077 y sus modificatorias. Ustedes conocen el derecho, señores magistrados, de tal manera que en esa expectativa, más allá de las circunstancias detalladas, que son parte necesaria también del argumento de debate y que hemos dejado en claro, a partir de esa circunstancia entendemos que la medida es estrictamente razonable y necesaria. De hecho, el señor Kuczynski tiene una audiencia programada. La tiene programada para el día 14 de agosto a las 9:30 de la mañana. Acá está la cédula de notificación. Entonces, al final, la necesidad de que esta circunstancia sea definida en orden a también argumentos que no tienen que ver con algo estrictamente procesal, corresponde poner en contexto y conocimiento de ese digno colegiado. Gracias. Bien. A ver, una pregunta, señor abogado. Dígame, señor juez superior. En la eventualidad que el colegiado comparta su posición en el sentido de que es posible el permiso, aquí en este caso en concreto, ¿cuál tendría que ser el efecto? Es decir, ¿darle permiso al señor o ya no? Porque no se ha referido nada respecto a la razonabilidad, porque eso es una excepción y es necesario que se discuta. Gracias, señor juez superior. Lo que señalé al inicio de mi intervención es que el objeto de impugnación se refiere a la procedencia y no al mérito, porque por la naturaleza del pedido tenemos que actualizar las fechas de viaje, la consulta en la Clínica Mayo y eventualmente señalamos que vamos a agregar una mayor documentación. Más allá si es jurídico o no, se ha puesto en discusión que se acredite por qué tiene que examinarse en Estados Unidos mi patrocinado y no en el Perú. Vamos a establecerlo. Entonces sería revocar la resolución porque es un auto de improcedencia, declarar que es procedente y dejar para que el juez de la causa expresamente, en el caso que nosotros presentemos un nuevo pedido, se pueda o no verificar el tema de fondo que en este caso no corresponde. Lo entiendo. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, señor abogado. Señora juez superior. Su pretensión cuando ha delimitado ahora en audiencia el agravio es que el permiso de salida forma parte del impedimento de salida, como un contenido esencial en contrario censo, ¿no? Porque este es un tema de una restricción de un derecho, ¿ya? Pero en realidad, si nosotros vemos, ese es el fundamento 8º y 9º de la decisión del juez, ¿no? Que él entiende de que no sería propio de la naturaleza del impedimento de salida otorgar un permiso, porque eso iría contra sus fines. Pero en el fundamento 11º y 12º de la resolución,
el juez dice que podríamos aceptar que el investigado Kuczynski, siendo un paciente sometido a un tratamiento de una cardiopatía, podría tener la posibilidad de hacer un tratamiento en el extranjero. Y luego en el 12º también dice, es del caso señalar que si bien para este juzgador el artículo 295 no permitiría una autorización de viaje, es del caso tener en cuenta que una excepción podría ser cuando se corre en riesgo la vida del imputado. Con lo cual, palabra más o menos, ¿no es lo mismo? O sea, para usted el permiso de salida está intrínseco en un impedimento de salida, y para el juez una excepción al impedimento de salida sería el grave riesgo de la vida de una persona por razones de salud. ¿No es lo mismo o hay alguna diferencia ahí? Mi lectura, señora Presidenta, es que la fundamentación del juez de primera instancia resulta incoherente, porque luego de declarar la improcedencia verá usted en otros considerandos que entra a examinar el mérito, entra a examinar el tema de fondo, y él, por ejemplo, agrega que el problema cardíaco que tiene mi patrocinado perfectamente puede ser atendido en el Perú. También lo señala expresamente. Entonces, en la lectura de este abogado, al declararse el auto de improcedencia, el argumento central es por la no existencia del permiso de salida, al punto tal que, como usted bien ha remarcado, hace referencia contradictoriamente a una excepción, pero no señala cuál es su base legal. ¿Cuál sería la base legal de esa excepción? ¿Un estado de necesidad procesal? ¿Tiene que referirse la medida cautelar quedaría suspendida? No lo señala, no lo va a encontrar usted, porque la lógica del juez en la audiencia es discutir que la petición es improcedente, porque en la legislación procesal, si no, no hubiéramos apelado. Cuando se dio el impedimento de salida, no apelamos, a pesar que lo consideramos ilegal, porque entendemos que un presidente de la República tiene que cumplir con el país. No apelamos los allanamientos, no apelamos las incautaciones, hasta la Biblia se llevaron. No hemos cuestionado. En concreto, lo que sí nos preocupa de cara al futuro es que aceptemos que en la legislación procesal penal el permiso de salida no existe. Entonces, lo que usted bien refiere podría tener una lectura distinta, pero bajo nuestra perspectiva, la idea nuclear, el argumento central de la improcedencia es el permiso de salida no está previsto en la legislación procesal, como habrán podido observar de la posición del fiscal en la audiencia y del señor fiscal superior ahora. Hay una excepción, que no es absoluto ese impedimento de salida, que puede haber una excepción, está claro, lo está diciendo acá, aun cuando usted dice que es incongruente, por la forma en que es por la forma y luego por el fondo. Un momentito, ese es el punto, o sea, no es absoluto, lo dice, porque hay una excepción. Y en esa perspectiva yo quería preguntarle si usted considera, luego señor fiscal, si usted considera que este permiso de salida forma parte del impedimento de salida, y el juez dice que sí, en la medida en que haya un riesgo, peligro de vida, ¿qué otras razones? O sea, ¿cuál sería ese contenido de ese permiso de salida? ¿Por razones de salud? ¿Por qué más? El permiso es... señora juez superior, invocando la corrección con la que usted siempre actúa, en el caso que la sala se decantara por confirmar el auto, en el entendimiento que el juez lo reconoce, que sea así establecido expresamente, y no sería ya una argumentación del juez, sino establecida por la sala. Porque en la teoría de la argumentación hay que diferenciar cuál es el argumento central de la decisión y algunas divagaciones que se puedan agregar. El Tribunal Constitucional, bajo la presidencia del doctor Alba Orlandini, estableció una práctica muy equivocada, porque decía, confirmamos la improcedencia del habeas corpus, pero aprovechamos por el contexto y lanzaba 500 argumentos que no tenían que ver con el objeto de la discusión, del debate y luego de la decisión. Con relación a cuál es el propósito, el motivo es salud, una fibrilación axial y la recomendación del cardiólogo que señala que los exámenes tienen que complementarse en los Estados Unidos. Entonces solo salud. Sí, es solamente solo salud sería su argumento. Díganos, señor fiscal, quería decir algo. Sí, como pretensión, si me permite, ¿no? Porque los derechos fundamentales que invocamos para nuestra posición son los dos, ¿no? Es que si alguien pide
que un contenido forma parte del otro, no tiene que decir cuál es su contenido. Por eso le preguntaba, para usted, ¿cuál es el contenido? Y usted me dice, la salud. Si usted me permite el contenido para entenderle, no le entiendo. Porque usted cuando hace su pretensión dice, el permiso de salida forma parte del impedimento de salida. Sí. Bajo esa lógica le pregunto, por razones de salud, ¿y por qué más? Podría dar. ¿Por qué más? Lo que usted se refiere es cuáles son los motivos que pueden permitir un permiso de salida. Bueno, lo hemos planteado porque no está en la jurisprudencia. Un motivo, nosotros entendemos que son dos los presupuestos para el permiso de salida. Primero, un motivo donde la persona afectada por el derecho, la persona afectada por la medida cautelar de impedimento a la salida, invoque un derecho fundamental que no está afectado por la medida. Por ejemplo, un motivo de salud, un motivo de trabajo, que son los motivos que normalmente viene utilizando la jurisprudencia. O sea, un motivo que esté vinculado a un derecho fundamental. Y lo segundo, para establecer proporcionalidad y razonabilidad, el permiso de salida no tiene que afectar la investigación preliminar o el proceso penal dependiendo en la etapa que se dé. Pero ese motivo que relaciona al investigado, al imputado con un derecho fundamental no afectado por la medida cautelar, el derecho a la salud no está afectado por ninguna medida cautelar, y en el caso concreto de que se otorgue, el tema adicional es que el permiso de salida no afecte el desarrollo o de la investigación o del proceso. Motivo vinculado a un derecho fundamental y proporcionalidad son los dos presupuestos que hemos encontrado deben considerarse para otorgar un permiso de salida, pero que tiene que ver con el fondo del tema, ¿no? Señor fiscal. Sí, muchas gracias, señorita juez superior. Es que aquí de lo que estamos hablando es que específicamente sí pueden haber razonabilidad en muchos argumentos. Pero lo que el Ministerio Público plantea en orden a la coherencia argumentativa de la resolución es que el impedimento de salida, como figura autónoma que está incluida en el Código Procesal Penal, no permite una excepcionalidad en el permiso de viaje. Lo que el Ministerio Público trae a colación a partir del argumento del señor juez es que es perfectamente coherente que él pueda, en términos de razonabilidad del pedido, estudiar argumentaciones correspondientes a ponderación de bienes jurídicos. Si la vida está en tela de juicio, si la vida está en grave peligro, en un grave riesgo, son consideraciones que el juez puede tomar en cuenta. Pero el asunto es a partir de qué mecanismo procesal idóneo. Nosotros lo que hemos planteado es que, como puede ser perfectamente posible, incluso hasta en la prisión preventiva, porque al final de cuentas nos dirían, o sea que hasta en la prisión preventiva se podría pedir un permiso de salida por circunstancias excepcionales. Entonces lo que nosotros venimos a decir como Ministerio Público es que sí, la medida puede ser objeto de cese, como puede cesar la prisión preventiva, como pueden variablemente cambiar las condiciones de una comparecencia con restricciones. Pero eso no quiere decir que el permiso de viaje esté expresamente regulado en la normatividad procesal penal, porque el juez es coherente en decirlo correctamente. El permiso de viaje no existe como una excepción del pedido de impedimento de salida del país. Bueno, podrán argumentarlo como un cese de la medida, pero por supuesto, porque cualquier medida cautelar es instrumental, es variable, puede ser reformable en orden a los argumentos que se puedan plantear. Pero lo que no puede hacerse es decirse que la solicitud de un permiso de viaje puede significar una excepción a lo que en su momento fue objeto de una argumentación singularizada, como está establecido en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal determina que el impedimento de salida ahora exige una argumentación desvinculada de la medida de comparecencia con restricciones, de la misma manera que el nivel de elementos de convicción que tienen que acompañarse en una etapa preliminar tienen que ser consustancialmente diferentes a si se está formalizando una investigación preparatoria. Pero es perfectamente coherente que el juez analice ponderación de bienes jurídicos en la medida de que el mecanismo sea un cese del impedimento de salida del país. Y ahí discutiremos ampliamente todo lo que corresponde a esa figura de ser el caso. Su posición pondera los bienes jurídicos, cesa el impedimento de salida y la persona regresa o no regresa. Lo que sucede es exactamente, ese es el nivel de discusión. El nivel de discusión no solamente se limitará
a lo que son las razones propias de un estado de salud complicado en el que eventualmente se puedan dar, sino fundamentalmente también a los fines del aseguramiento, porque para que de la misma manera cese una prisión preventiva tienen que haber nuevos elementos que naturalmente den una perspectiva argumentativa diferente al juez. De la misma manera tendrá que verse esto en un sentido total respecto a la medida y no solamente como una excepción, porque la discusión, señorita juez superior, tendría que ser la misma. Si le dan un permiso de salida, ¿qué garantía tenemos de que el señor vaya a regresar y que siga computándose el plazo referido al impedimento como tal, que también tiene una vida propia respecto al ordenamiento procesal penal? A ver, la resolución tiene dos aspectos por los cuales deniega, y ya la magistrada Castañeda ha precisado en cierto modo por qué el juez primero dice que no hay norma legal que así lo faculte a otorgar el permiso de salida, pero por otro lado analiza en cierto modo la razonabilidad. El recurso de apelación se ha centrado exclusivamente en el tema legal. El tema legal que podría superarse, suponiendo que se podía superar con un tema de principios, razonabilidad, ¿no es cierto? Pero la pretensión de la defensa es que se declare procedente, que no es que solo haya un pronunciamiento respecto a este tema, sino que se declare procedente. Pero superado el tema, supongamos que se supere el tema de la legalidad propiamente dicha en virtud de los principios, igual no se ha analizado por qué, no se ha precisado por qué es que el imputado no puede tratarse acá de los temas de salud y tiene necesariamente que ser en Estados Unidos. ¿Algo que decir sobre eso, señor abogado? Señor juez superior, un recurso está sujeto al filtro de admisión, procedencia y mérito. Entonces, el auto de improcedencia marca claramente cuál es el objeto de discusión. La consideración adicional que refería la señora presidenta va en el siguiente sentido. Si hubiese desarrollado el juez realmente la posibilidad alternativa, hay prohibición, pero existe otro mecanismo legal, ¿qué pasaría con el impedimento de salida en esa situación excepcional? Se suspendería, se dejaría sin efecto. Por eso es que entendemos que el juez no ha desarrollado un argumento en esa línea. Y lo que nosotros marcamos es que es imposible discutir el mérito fuera de la consideración que hemos dado por la propia naturaleza. El pedido era muy concreto. El pedido era que se permita viajar entre los días 27 de julio y 17 de agosto porque había una cita el 6 de agosto. Todo esto ha quedado sin efecto como consecuencia de este pedido, de la resolución. Entonces nos vemos obligados a replantear el tema de fondo. Tenemos que señalar nuevas fechas. Tenemos que señalar nuevas fechas respecto al viaje, tenemos que señalar nuevas fechas respecto a la atención médica y aprovechar para reforzar la prueba médica que se requiere. Por eso es que no podríamos ahorita plantear ninguna consideración y menos pedirle a la sala que parte de la reforma de la resolución sea que estime el pedido. No lo puede estimar. Bien, con esto damos por cerrado el debate y el colegiado va a pasar a deliberar para redactar la resolución, la misma que, de acuerdo a la ley, tenemos 48 horas para dictarla. Sin embargo, nosotros vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana se va a notificar a los jueces procesales la resolución que emita el colegiado.